El viernes 6 de febrero del 2015 me suena el celular, a eso de las 7 de la noche. Era una amiga para decirme que la bebé de nuestra amiga Yulisa, la tan esperada Fabiana, había fallecido. Mi amiga, una mujer sana, con un parto previo espectacular, ahora le estaban haciendo los monitoreos finales para ver si ya estaba lista para dar a luz. Y en un monitoreo ya no le escucharon latidos a la niña. Yo no sabía qué hacer ni qué decir, si llamar o no. Ese dolor debe ser tan insoportable, el de prepararse física, mental y emocionalmente por 9 meses. Y de pronto llega la muerte y nos la arrebata. Quiero que sepan que a las 30 semanas de embarazo, a mí me pasó y duele. A las 30 semanas de embarazo, Marco Aurelio murió en mi vientre antes de nacer. La gran pregunta ante este tipo de pérdida es, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo sigo? ¿Cómo me despierto todas las mañanas? Esa mañana no lo sentí moverse. Tuve señales, una tras otra, que me estremecieron, me llenaron de miedo e incertidumbre. Y el momento en que lo confirmé en mi corazón fue en mi sesión de acupuntura. Marco Aurelio siempre se movía y ese día, nada. A pesar del desenlace, todo se convirtió en un momento de luz, mas siento que no venía de mí. Definitivamente me sobrepasaba. Sentía que yo no era yo. Me tranquilicé. Una extraña paz recorrió mi cuerpo. Mi bebé, mi Marco Aurelio, era un hijo mío en el cielo y el saberlo me reconfortaba. La ausencia se convirtió en una presencia que solo mi corazón podía sentir. Mi mejor amigo me comentó antes de la cesárea que le habían dicho que me dijera que me despidiera de Marco Aurelio, que lo besara, lo abrazara, e inclusive que le tomara fotos. En ese momento, mi único momento con él en brazos fue mágico. Le conté todos los deditos de la mano, del pie, y hasta hice una broma de que el dedo gordo del pie se parecía al de mi esposo y al de mi hijo mayor. ¿Y qué hago ahora? ¿Cómo sigo? ¿Qué gano en la pérdida? Aprendí que amar es un acto cotidiano, incluso a través de recuerdos no vividos, y que podemos dar amor en la ausencia. Aprendí que el corazón no olvida y no hay distancia que lo detenga. Reconfirmé que de la mano de Dios mi alma no está sola. Aprendí a ganar con esperanza lo mucho que perdí. En la vida hay retos y este era el mío. Tenía un nuevo propósito. Y a propósito, aprendí a escribir libros. Hice uno contando mi historia. Yo sabía internamente que esto no terminaba aquí. Averigüé de grupos de apoyo, conocí gente maravillosa que estaban pasando lo mismo que yo. Y fue así, junto con otras 8 mujeres, que creamos la Fundación Huellas de Ángel para brindar apoyo a familias que experimentan duelo perinatal, gestacional e infantil. Estoy segura que al menos una persona de este público conoce a alguien que ha tenido una pérdida durante el embarazo. Alcen la mano, ¿quién conoce a alguien que ha pasado una situación como esta? Y estoy segura que es muy difícil qué decir o cómo apoyar. El duelo de los niños no nacidos es más común de lo que se cree. La gran pregunta cuando pasa es, ¿ahora lo cuento o no lo cuento? En mi caso, fue mucho más fácil de lo que pensé, porque mi hijo mayor me dio la respuesta. Él vio crecer la barriga, así que tiene mucha certeza de que existió. Y si existió, en mi familia se cuenta. En ese momento tenía un hijo en la tierra y otro en el cielo. Hoy día tengo 4 hijos, 3 en la tierra y 1 en el cielo. ¿Y cómo no contarlo si yo misma lo cargué en mi vientre y en mis brazos? Fue un ser creado, al igual que yo, al igual que tú, solo que partió primero.
Desde mi experiencia, les voy a compartir ciertas lecciones que me hubieran gustado saber para haber apoyado más y mejor a mi amiga Yulisa, que de hecho me hubiesen servido para mí misma. Por ejemplo, recordarme que cuento con 5 dedos en mi mano. El primero, cuando la gente me decía, María Angélica, pero ahora tienes un angelito en el cielo. Yo pensaba, pero si yo lo que quería era otro hijo en la tierra. ¿Qué quiero decir con esto? Que no minimicemos la pérdida. Segundo, mi bebé tenía un nombre, Marco Aurelio. Y para mí escuchar palabras como producto, feto, óbito, era súper raro. Utilicemos el nombre del bebé. Tercero, y si recuerdo lo de mi amiga Yulisa, que yo no sabía qué decir o cómo apoyar, definitivamente lo mejor que pude hacer fue darle un abrazo. Cuarto, en los momentos de duelo a uno no le dan ganas de hacer muchas cosas, como por ejemplo cocinar, pero la vida sigue y hay que comer, por lo menos yo. Una buena idea que pueden hacer es enviar comida a la casa de la familia que está pasando por esto, o si tienen hijos más grandes, ofrecerles dar un paseo. Y hablando de hijos mayores, algo importante es que los hermanitos no pueden crecer a la sombra de su hermano fallecido. Y si después viene otro bebé, recordar que un hijo no sustituye al otro. Quinto, es normal que las personas eviten el tema. A mí me salían huyendo, pero créanme que es muy sanador poder expresarse, contar su historia, decir cómo se sienten, tener un diálogo abierto. Después de compartirles todo esto y de estar en unos zapatos en los que seguramente ustedes no quieren estar, traigo buenas noticias. A pesar de las adversidades y el dolor, se puede continuar. No nos tenemos que despedir de las ganas de echarnos una buena carcajada. Podemos saber que podemos seguir adelante con entusiasmo y esperanza. Lo más importante es que sepamos que podemos aprender a vivir con ello y que apreciemos el valor de la vida. Se me olvidó.